¿Alguna vez imaginaste que la diversión podría transformarse en una tragedia? Hoy te mostraremos los parques de atracciones más peligrosos del mundo. Comencemos con este increíble parque en Ankara, India. Este país, con 1.400 millones de habitantes, quedó sin palabras cuando un lugar que se suponía ofrecía entretenimiento al máximo se convirtió en escenario de una catástrofe inimaginable. Aquel fatídico día de verano de 2019, los turistas acudieron a este parque ubicado en la ciudad de Ahmedabad para disfrutar de un momento diferente a la rutina diaria. ¿Y qué mejor forma de hacerlos que recorriendo en Discovery un péndulo gigante que durante años ha deleitado a millones de personas en busca de adrenalina? Mientras la atracción mecánica oscilaba a 6 metros de altura, un cable de carga crucial se rompió de repente y los gritos de alegría se transformaron en gritos de terror. El vagón del péndulo se estrelló violentamente contra el suelo, lanzando a los pasajeros aún asegurados a sus asientos con violencia, dejando una estela de destrucción jamás vista en la historia de los parques de atracciones. En total, 2 personas perdieron la vida en el acto, mientras que otros 30 resultaron gravemente heridos, con sus cuerpos y almas marcados para siempre por ese instante de pavor. La noticia del accidente resonó en toda la India, generando cuestionamientos sobre los estándares de seguridad en estos lugares. El dolor y la angustia de las familias afectadas fueron profundos, y la indignación pública creció al descubrir que el parque reabrió sus puertas solo unos días después de la tragedia, como si nada hubiera ocurrido. Pasemos ahora a Disney World, el mágico mundo de Disney, un lugar donde los sueños de grandes y pequeños se hacen realidad, con una variedad infinita de atracciones para todos los gustos. Sin embargo, tiene un lado oscuro que pocos conocen. Desde su apertura en 1971, ha sido escenario de numerosos accidentes fatales. Una de sus atracciones más peligrosas es Mission Space, una simulación de viaje espacial que puede causar mareos, dolores de cabeza e incluso la muerte. Esto ocurrió en el caso de un niño de apenas 4 años, quien falleció tras un ataque al corazón pocos minutos después de subir a la atracción. Desafortunadamente, las tragedias no terminaron allí. Semanas después, una mujer de 49 años sufrió el mismo destino, y entre 2005 y 2006, los paramédicos atendieron 149 incidentes solo en Mission Space. Al parecer, el maravilloso mundo de Disney continúa empañando su otrora impecable reputación con episodios de sangre y peligro. La razón de esto se remonta a 2016, cuando un niño de apenas 2 años jugaba cerca de la laguna de los 7 mares y, de la nada, un caimán lo atacó y le arrebató la vida en un instante. Hasta la fecha, al menos 14 personas han perdido la vida en ese lugar, autoproclamado como el lugar más feliz del mundo. Pero esto no ha detenido a millones de turistas, quienes siguen acudiendo para experimentar en persona la magia y alegría creadas por el legendario Walt Disney. Imaginemos por un momento cómo el calor agobiante del verano puede hacer que las vacaciones sean imposibles de disfrutar, incluso en lugares tan mágicos como los parques acuáticos. Decide visitar este parque acuático ubicado en Kansas City, popular entre quienes buscan refrescarse y experimentar la adrenalina en atracciones emocionantes, como un gigantesco tobogán que se encuentra entre los más altos y rápidos del mundo. Su nombre, que en alemán significa locura, sirvió como promesa de una experiencia extrema y llena de emoción. A menos que seas un niño de 10 años que pasó sus últimos momentos protagonizando una tragedia que nadie podrá olvidar jamás. Ese día, las balsas diseñadas para ofrecer seguridad en medio de velocidades extremas comenzaron a comportarse de manera impredecible, saltando en el aire con una fuerza descomunal. El pequeño, sentado en la parte frontal, tuvo la mala suerte de ubicarse en una zona de menor peso, ya que los otros 2 pasajeros, de mayor corpulencia, se sentaron justo detrás de él, arruinando por completo el delicado equilibrio del aparato. En cuanto la balsa descendió por el tobogán, alcanzó velocidades vertiginosas y al llegar a una sección inclinada se despegaron de la superficie, enviando al desafortunado niño a una velocidad de 112 km por hora, directo contra una barra de metal que le arrebató la vida de manera instantánea. El grito de horror se escuchó en todo el parque, mientras la noticia de la tragedia se difundió rápidamente, dejando a los presentes en un estado de shock y profunda tristeza. Ese día marcó el fin del tobogán, pues la atracción, que en el pasado había sido símbolo de emoción y aventura, quedó envuelta en un manto de luto y arrepentimiento. Fue clausurada y, finalmente, desmantelada pieza por pieza, como un acto de justicia para el niño cuya vida fue truncada de forma tan abrupta.
Dreamworld Australia es un país donde el abrasador calor del verano obliga a sus habitantes a buscar refugio en lugares como este parque acuático, cuyas atracciones están diseñadas para aliviar las altas temperaturas que fácilmente superan los 40 grados Celsius. Sin embargo, lo que muchos desconocían era que una de sus atracciones, conocida como Thunder River Rapids Ride, que ofrece un rápido torrente de agua en forma de río salvaje, se teñiría de sangre tras un trágico accidente. Durante una tarde de diversión y aventura, una de las bombas esenciales para el funcionamiento de la atracción falló, provocando que una balsa con 6 personas quedara varada en los rieles, a pocos metros de la zona de desembarco. Los pasajeros, que minutos antes reían y disfrutaban, ahora estaban atrapados, sin entender que el peligro mortal acechaba muy cerca. En cuestión de segundos, una segunda balsa, también cargada con 6 pasajeros, descendía por la cinta transportadora. Sin tiempo para reaccionar, la embarcación en movimiento impactó con fuerza la balsa varada, provocando un brutal choque. La colisión levantó la primera embarcación, dejándola en posición vertical, y arrojó a 4 de sus ocupantes al agua, quienes sufrieron lesiones mortales de inmediato. El parque, normalmente lleno de risas y alegría, quedó sumido en un silencio aterrador mientras los equipos de emergencia llegaban rápidamente. Los paramédicos, acostumbrados a tratar situaciones críticas, quedaron profundamente impactados por la escena de horror que encontraron, y muchos de ellos requirieron apoyo psicológico para superar el trauma de aquel día. La investigación posterior reveló fallas críticas en el diseño y mantenimiento de la atracción, señalando una cadena de negligencias que condujeron a esta tragedia. Thunder River Rapids Ride, que alguna vez fue un símbolo de emoción al aire libre, se convirtió en un triste recordatorio de los peligros ocultos en las atracciones mecánicas. For Fun, ubicado en el corazón de Alemania, era un parque temático conocido por ofrecer la máxima diversión posible en un entorno que evocaba las aventuras del salvaje oeste. Entre todas sus atracciones, la más emblemática era Traverse Slider, una montaña rusa alpina de 1.3 kilómetros de longitud que permitía a los visitantes deslizarse a toda velocidad en un carro similar a un trineo, impulsado únicamente por la fuerza de la gravedad. Sin motores ni sistemas eléctricos, la seguridad y el control de la velocidad dependían enteramente de los pasajeros. La adrenalina de recorrer las curvas y pendientes era irresistible, pero pocos entendían los riesgos ocultos en esta aparente diversión inofensiva. La historia de Traverse Slider dio un giro de 180 grados cuando un niño de 12 años, lleno de entusiasmo y ansioso por disfrutar al máximo, decidió subirse al trineo sin saber que la falta de frenos adecuados lo llevaría a un destino trágico. Mientras descendía a gran velocidad, el trineo se descontroló y el joven quedó atrapado entre el vehículo y los rieles. El impacto fue tan brutal que su pierna quedó cercenada a la mitad de la pantorrilla. El grito de auxilio del niño fue escuchado en todos los rincones del parque, provocando que el personal acudiera rápidamente para asistirlo. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. La sangre y el dolor marcaron aquel día como uno de los más oscuros en la historia de For Fun, y la atracción Traverse Slider fue clausurada de inmediato. Lamentablemente, esta tragedia se sumó a una larga lista de personas que sufrieron lesiones graves o perdieron extremidades en el parque alemán. Más aún, cada rincón del recinto parecía susurrar historias de terror y advertencias, recordando a todos que incluso en lugares de alegría y diversión, el peligro puede acechar y convertir un día de felicidad en una pesadilla inimaginable. En las décadas de los 80 y 90, Action Park era un tema de conversación entre los jóvenes, entremezclando emoción y temor. Esto se debía a que el parque era conocido no solo por la diversión que ofrecía, sino también por el peligro constante de sus atracciones, que dejaban cicatrices físicas y emocionales en cientos, quizás miles, de visitantes. Para hacerse una idea de los peligros, las heridas en forma de huesos rotos, dientes astillados y conmociones cerebrales eran una presencia cotidiana en ese lugar, que parecía más una arena de gladiadores que un parque de diversiones. Entre 1984 y 1985, las cifras fueron escalofriantes. Al menos 14 fracturas y 26 lesiones en la cabeza fueron reportadas. Debido a esto, los administradores del parque adquirieron varias ambulancias y las pusieron a disposición del gobierno local para gestionar los frecuentes traslados al hospital. Los registros de aquella época son un testimonio sombrío del riesgo que implicaba cada visita. Al menos 6 personas perdieron la vida, víctimas de descargas eléctricas, ahogamientos y caídas, resultado de la falta de medidas de seguridad adecuadas y del mantenimiento deficiente de las instalaciones,
que contribuyeron a estos trágicos desenlaces. Como si esto fuera poco, los propietarios del parque utilizaban un humor macabro, vendiendo camisetas con el eslogan "Sobreviví a Action Park", como si superar sus atracciones fuera un logro digno de celebración. Hoy en día, las historias de quienes frecuentan Action Park cuentan con una mezcla de nostalgia y terror. Los relatos de caídas vertiginosas, golpes severos y rescates de último momento dibujan una imagen vívida de un lugar donde la línea entre la diversión y el peligro mortal era prácticamente invisible. Knott's Berry Farm, en California, es sin duda uno de los destinos turísticos más destacados del mundo, y no hay mejor manera de disfrutar unas vacaciones que visitando ese icónico parque, que recibe a más de 4 millones de visitantes al año. Sin embargo, si analizamos las estadísticas, estas indican que el alto flujo de turistas hacía inevitable que ocurrieran accidentes con consecuencias catastróficas en algún momento. Gracias por acompañarnos en este recorrido por las historias más impactantes y estremecedoras. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte a Tragedias y activar la campanita para no perderte ningún contenido. Comparte esta historia con tus amigos y déjanos en los comentarios qué tragedia te sorprendió más. Nos vemos en el próximo capítulo, donde seguiremos explorando los momentos más oscuros y sorprendentes de la historia.